Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre del mito a la razón. Grecia vivió dentro de su vida social y espiritual transformaciones decisivas. Estamos ubicados en el siglo VI antes de Cristo. Grecia, Atenas. Estas innovaciones en todos los dominios marcan un cambio de mentalidad profundo del homo, del mito y la imaginación de las culturas arcaicas, es decir, el hombre interpreta la realidad humana de manera simbólica. A esto se le llama mito. Y esto se orienta hacia el hombre político y razonable. Se da casi una transformación importante. Estamos ante logos, razón y palabra, que cambia todas las funciones psicológicas de este hombre de la antigüedad. Sus modos de expresión simbólica y manejo de signos, su consideración del tiempo, del espacio, de la causalidad, su concepción de la memoria, de la imaginación, la organización de sus actos, su voluntad, su idea de la persona, todas estas categorías mentales se encuentran transmutadas. Es decir, hay una transformación significativa. Los filósofos jonios, esto significa los pensadores venidos de Jonia, es decir, la actual Turquía. Estos filósofos que venían huyendo de la situación sociopolítica de esta zona geográfica mencionada, franquearon la vía que la ciencia a partir de este momento no había tenido más que seguir. Los filósofos jonios son los que, así llamados después presocráticos, también llamados físicos, que habitaron en la ciudad griega de Mileto, en Jonia, Asia Menor, como tales Anaximandro y Anaxímenes. El nacimiento de la filosofía en Grecia habría determinado a partir de allí los inicios del pensamiento científico, y se podría decir del pensamiento sin más. En la escuela de Mileto, según podemos ver por la reflexión del pensamiento a lo largo de la historia, particularmente en la etapa antigua, por primera vez el logos se habría liberado del mito. Se hace necesario entonces clarificar estos dos conceptos centrales. Como sabemos, por mito se entiende una narración maravillosa, relato, cuento, que expresa las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en que vive de una forma simbólica. Tales relatos están protagonizados por dioses, héroes o personajes fantásticos y están ubicados fuera del tiempo histórico, en un tiempo fundacional imposible de precisar. Aquí hemos de añadir que el pueblo griego era sumamente religioso y que la perspectiva, la explicación de la realidad de forma simbólica, es decir, el mito, también se ve influido por su fe, por su religión. Hablamos de el homo religioso, que de ninguna manera el griego deja de serlo posteriormente con la filosofía. A través de estos mitos, los pueblos, las culturas explican a sí mismos el origen y razón de ser de todo lo que los rodea. Por ejemplo, ciertos mitos narran el origen del mundo, cosmogonías, de los dioses, teogonías, del hombre en la tierra, mitos antropogónicos, de la fundación de las culturas y las naciones, mitos fundacionales, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, mitos etiológicos, y así como sobre el origen del bien y el mal, mitos morales, y relatos asociados con la idea del fin del mundo, mitos escatológicos. Por su parte, logos es una palabra griega que tiene múltiples matices de significado, pero que en grandes rasgos significa la palabra en cuanto
meditada, reflexionada o razonada. También habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso, instrucción, etcétera. Asimismo, puede ser entendida como inteligencia, pensamientos, sentido, estudio de, como en las ciencias que conocemos. Entonces, podemos afirmar, los filósofos jonios han franqueado la vía que la ciencia, a partir de este momento, no ha tenido más que seguir. Está sosteniendo una posición muy radical. Estaría indicando que más de un cambio de actitud intelectual gradual, de una transformación mental en el tiempo, se trata de una revelación decisiva y definitiva en un periodo muy corto, el descubrimiento de la razón. Es por lo que resulta vano escudriñar en el pasado los orígenes del pensamiento racional. Pero no podemos afirmar rotundamente esta premisa final, porque la filosofía precisamente es expresión de la capacidad del razonamiento humano. Y estamos en la etapa del pensamiento antiguo que surge en Grecia. El verdadero pensamiento no podría tener otro origen que él mismo. Tal es el sentido de su célebre alusión al milagro griego a través de la filosofía de los jonios. Habría surgido la razón que algunos denominan intemporal, pero estamos en la etapa antigua. Y este advenimiento de Logos introduce en la historia una continuidad radical, para muchos discontinuidad. La filosofía habría venido al mundo sin pasado, sin padres, sin familia, sería un comienzo absoluto. Evidentemente esto si afirmamos una discontinuidad radical. Por esto mismo, el hombre griego se encuentra desde esta perspectiva elevado por encima de todos los pueblos. En él el Logos se hace carne y evidentemente si ha generado la filosofía es en razón de sus cualidades de inteligencia excepcionales, que quedan de manifiesto en dos rasgos principales: el espíritu de observación y el poder de razonamiento, que más allá de la filosofía griega, esta superioridad casi providencial se habría transmitido a todo el pensamiento occidental surgido del helenismo. Podríamos decir que en el transcurso de los últimos 50 años, es desde el comienzo del siglo XX, la confianza de Occidente en este monopolio de la razón fue puesta en entredicho. Especialmente el contacto con las grandes civilizaciones espiritualmente diferentes a la occidental, como la India y la China, ha hecho estallar el cuadro del humanismo tradicional. Occidente ya no puede considerar su pensamiento como el pensamiento sin más, y por eso, en la medida en que siente preocupación por su porvenir y que pone en duda sus principios básicos, sus fundamentos, se dirige hacia sus orígenes, interroga su pasado para comprenderse históricamente. Pero el pensamiento griego ha sido base en la organización social, económica y política del mundo occidental, y esto es indiscutible. Me parece oportuno decir que en 1912 Francis Comfort, un filólogo clásico y poeta que convivió entre 1874 y 1943, publica El origen de la religión y hacia la filosofía, obra en la que intenta por primera vez clarificar el vínculo que une el pensamiento religioso con los inicios del pensamiento racional. Este autor solo volvería de nuevo sobre este problema mucho más tarde, al final de su vida. Y es en 1952, 9 años después de su muerte, cuando aparecen agrupados bajo el título de Principium Sapientiae, Principios de la Sabiduría,
Los orígenes de la filosofía griega, las páginas en las cuales se establece nada menos que el origen mítico y ritual de la primera filosofía griega. Así podríamos decir que Comfort señala que la física jónica no tiene nada en común con lo que nosotros llamamos ciencia, ignora todo acerca de la experimentación y no es tampoco el producto de la observación directa de la naturaleza, pero pone las bases del conocimiento precientífico. La tesis fuerte de Comfort sería entonces que la primera filosofía traslada, mejor dicho, el sistema de representación que la religión, el mito, ha elaborado sobre el plano de un pensamiento abstracto. Pero nosotros no debemos perder de vista que el ser humano es un ser religioso por naturaleza y que el hombre expresa en su pensamiento, en las líneas de su pensamiento, la fe. Es decir, su vivencia, su experiencia siempre se ve afectada por su fe. Esto es un rasgo importante que no debemos olvidar. Y la fe no inhibe, ni disminuye, ni afecta la razón. Al contrario, la profundiza. Pero para este autor, las cosmologías de los filósofos simplemente reinterpretan y prolongan los mitos cosmogónicos, dado que ellas suministran una respuesta al mismo tipo de cuestión: cómo un mundo ordenado ha podido emerger del caos. Por lo que, según este autor, lo ve detrás de los elementos de los filósofos jonios, se perfila la figura de antiguas divinidades de la mitología. Los elementos se despojan del aspecto de dioses individualizados, pero se mantienen como poderes activos, animados e imperecederos, es decir, todavía experimentados como divinos. Por ejemplo, el mundo de Homero se ordenaba por una distribución entre los dioses de los poderes y de los honores para Zeus, el cielo etéreo, fuego. A Hades le correspondía la sombra brumosa, el aire, a Poseidón el mar, agua, y para los otros tres en condominio Gaia, la tierra donde viven y mueren los hombres. Sin embargo, hemos de enfatizar que la filosofía antigua es una filosofía que tiene como punto de referencia la búsqueda del arjé, es decir, el principio vital de todas las cosas. Y estos primeros filósofos antiguos van a enfatizar o se van a apoyar en elementos naturales, porque estamos hablando de la dimensión natural, de la dimensión real, de modo que el cosmos de los jonios se organizaría mediante una división de las jurisdicciones entre poderes contrarios que se equilibran recíprocamente. Llega a decir Comfort que no se trata de una vana analogía, que entre la filosofía de un Anaximandro y la teogonía de un poeta inspirado como Hesíodo, las estructuras se corresponden hasta el detalle. Es decir, que puede reconocerse ya en el mito la estructura de pensamiento que sirve de modelo a toda la física jónica. Y este autor ofrece esquemáticamente este análisis de la interpretación que encuentra en ambos. Tres elementos que vamos a enunciar. El primero: en el comienzo existe un estado de indistinción en el cual nada se diferencia. Segundo, de esta unidad primordial brotan por segregación parejas de contrarios, caliente y frío. Y aquí hablamos de la condensación, seco y húmedo, que diferencian en el espacio cuatro regiones: el cielo de fuego, el submundo de aire frío, la tierra seca y el mar húmedo. Tercero, los contrarios se conectan e interactúan, cada uno triunfando alternativamente sobre los otros, en la forma de un ciclo por siempre renovado, como ocurre en los fenómenos meteorológicos o en la sucesión de las estaciones, en el nacimiento y la muerte de todo lo que vive, plantas, animales y hombres. Esas mismas son, según Comfort, las nociones fundamentales en las cuales se apoya la construcción intelectual de los jonios. Segregación a partir de la unidad primordial, lucha y unión incesantes de los contrarios, cambio cíclico eterno. Todo esto muestra claramente el fondo de pensamiento mítico
en el que se enraiza la cosmología de los primeros físicos. De este modo categórico sostiene este autor que los filósofos no han tenido que inventar un sistema de explicación del mundo. Ellos lo han hallado todo hecho. Por eso señala Bernard que la obra de Comfort marca un giro en la manera de abordar el problema de los orígenes de la filosofía y del pensamiento racional. Sin embargo, ya no estamos ante esa explicación simbólica de la realidad, sino ante rasgos eminentemente racionales. Ahora la razón es la que explica, evidentemente apoyada en un mundo real, porque no podía ser de otra manera. Entonces, la primera etapa del pensamiento antiguo es realista, es decir, y naturalista, porque se fundamenta en elementos naturales, en la búsqueda de un principio vital que es causa y origen de todo lo creado. Aunque muchos de ellos evidentemente hablarán de una reordenación, de un nous, es decir, de una mente ordenadora, una mente que ordena todo lo que ya estaba creado. Sin embargo, es importante reconocer que esa herencia está reconocida, el problema adquiere una nueva formulación, esta herencia reconocida. Ya no se trata meramente de redescubrir en la filosofía lo viejo, sino de delimitar lo verdaderamente nuevo, la razón por la cual la filosofía deja de ser mito para devenir pensamiento racional logos. Y hemos de entender que la filosofía busca la verdad de sí mismo, la verdad del otro, la verdad del mundo y la verdad de un ser absoluto. Es fundamental precisar aquí la transformación mental de la primera filosofía griega, clarificar su naturaleza, su amplitud, sus límites, sus condiciones históricas. En la filosofía, había escrito Comfort, el mito está racionalizado. Pero, ¿qué significa esto? En primer lugar, que ha tomado la forma de un problema explícitamente formulado, cosa que no pasaba con el pensamiento mítico. El mito era un relato, no una solución a un problema. Narraba la serie de acciones ordenadoras del rey o del dios, tales como el rito las representaba mímicamente. El problema se encontraba resuelto sin haber sido planteado. Pero en Grecia, donde triunfan con la ciudad nuevas formas políticas, ya no subsiste del antiguo ritual real, sino vestigios cuyo sentido se ha perdido. El recuerdo del rey, creador del orden y hacedor del tiempo, se ha borrado. De modo que el orden natural y los hechos atmosféricos como lluvias, vientos, tempestades, rayos, se presentan de ahora en adelante como cuestiones sobre las cuales la discusión está abierta. Estas cuestiones, como la génesis del orden cósmico y la explicación de los fenómenos meteorológicos, son las que constituyen en su nueva formulación del problema la materia de la primera reflexión filosófica. El filósofo toma así el relevo del viejo rey mago, señor del tiempo, elabora la teoría de lo que el rey en otro tiempo efectuaba mediante el rito. El pensamiento de Hesíodo todavía se mantiene mítico. En su lógica aún hay dos planos, Urano y Gaia. Son realidades físicas en su aspecto concreto de cielo, de tierra, pero al mismo tiempo son poderes divinos cuya acción es análoga a la de los hombres. Este pensamiento capta el mismo fenómeno, por ejemplo, la separación de la tierra y de las aguas, como hecho natural en el mundo visible y simultáneamente como alumbramiento divino en el tiempo primordial. Entre los milesios, por el contrario, los dioses se han despojado de toda apariencia antropomórfica para llegar a ser pura y simplemente, por ejemplo, el agua y la tierra. Entonces, encontramos aquí la cuestión algo más compleja. Los elementos de los milesios no son personajes míticos como Gaia, pero no son tampoco realidades meramente concretas como la tierra. Son poderes a la vez eternamente activos, divinos y naturales, es decir, se da un pensamiento de transición. La innovación mental consiste en que
Estos poderes están estrictamente delimitados, abstractamente concebidos, se limitan a producir un efecto físico determinado y este efecto es una cualidad general abstracta. Entonces lo original, lo primordial se despojan de su misterio, tienen la banalidad tranquilizadora de lo cotidiano. No existe realidad alguna que no sea naturaleza, y esta naturaleza, physis, recortada ya desde su pasado mítico, deviene ella misma problema, objeto de una discusión racional. Antes comprender era encontrar el padre y la madre, establecer el árbol genealógico, pero entre los jonios los elementos naturales devenidos abstractos ya no pueden vincularse por matrimonio a la manera de los hombres. La cosmología, por ello, no solamente modifica su lenguaje, cambia de contenido. En lugar de narrar los nacimientos sucesivos, define los primeros principios constitutivos del ser. De relato histórico, se transforma en un sistema que expone la estructura profunda de lo real. El problema del génesis, del devenir, se transmuta en una búsqueda por encima del cambio, de lo estable, de lo permanente, de lo idéntico. Al mismo tiempo, la noción de physis está sometida a una crítica que la despoja progresivamente de todo lo que tomaba todavía del mito. El hombre comprende mejor y de otra manera lo que él mismo ha construido. Así, por ejemplo, en Anaxímenes se recurre a una selección mecánica de elementos que ya no tienen entre ellos sino diferencias cuantitativas. El dominio de la physis se precisa y se limita. Concebido como un mecanismo, el mundo se vacía poco a poco de lo divino que lo animaba entre los primeros físicos. Detrás de la naturaleza se reconstruye un trasfondo invisible, una realidad más verdadera, secreta y oculta, de la cual el alma del filósofo tiene la revelación y que es lo contrario de la physis. En el mito, la diversidad de niveles de la realidad tenía una ambigüedad que permitía confundirlos. La filosofía multiplica los planos para evitar la confusión. A través de esta separación, las nociones de humano, de natural, de divino, son mejor distinguidas. Se definen y se elaboran recíprocamente. El ser auténtico que la filosofía, más allá de la naturaleza, quiere alcanzar y revelar, no es el ser sobrenatural mítico, es una realidad de un orden completamente diferente, la pura abstracción, la identidad consigo misma, el principio mismo del pensamiento racional, objetivado bajo la forma de logos. Entre los jonios, la nueva exigencia de positividad era el concepto de physis. Ya en Parménides, por ejemplo, la nueva exigencia de inteligibilidad es llevada a lo absoluto en el concepto del ser, inmutable e idéntico. Y así, a partir de la decisiva ruptura con el mito, el pensamiento racional se compromete de sistema en sistema en una dialéctica cuyo movimiento engendra la historia de la filosofía griega. El nacimiento de la filosofía se da entonces a través de dos grandes transformaciones mentales. Un pensamiento positivo que para algunos significa la exclusión de toda forma de lo sobrenatural y el rechazo de la unión implícita establecida por el mito entre fenómenos físicos y agentes divinos. Segundo, un pensamiento abstracto que despoja la realidad de este poder de transformación que le prestaba el mito y que rehúsa la vieja imagen de la unión de los contrarios en provecho de una formulación categórica del principio de identidad. Ahora bien, llega el momento en el que hablaremos sobre las condiciones históricas que permitieron en el paso de la Grecia del siglo VII al VI antes de Cristo esta revolución. Sobre las transformaciones sociales y políticas que preceden al siglo VI antes de Cristo, tales autores ya hacen notar la función liberadora que desempeñaron para el espíritu creaciones como la moneda, el calendario, la escritura alfabética, el papel de la navegación y del comercio, en la nueva orientación del pensamiento hacia la práctica, así como también otros factores cruciales como la ausencia en Grecia de una monarquía de tipo oriental, muy pronto reemplazada por otras formas políticas.
Por otra parte, es crucial como con la moneda el inicio de una economía mercantil, la aparición de una clase de mercados por los cuales los objetos se despojan de su diversidad cualitativa, valor de uso, y solo tienen la significación abstracta de una mercancía semejante a todas las otras, valor de cambio. Sin embargo, si se quiere proseguir de más cerca las condiciones concretas en las cuales ha podido operarse la transformación del pensamiento religioso al pensamiento racional, es necesario realizar un nuevo giro. La física jónica nos había iluminado sobre el contenido de la primera filosofía. Nos había mostrado allí una transformación de los mitos cosmogónicos cuya teoría de dominio y práctica en los tiempos antiguos todavía la poseía el rey. La otra corriente del pensamiento racional, en cambio, la filosofía de la Magna Grecia, va a permitirnos precisar los orígenes del filósofo mismo, sus antecedentes como tipo de personaje humano. Y por lo tanto, en los albores de la historia intelectual de Grecia se entrevé toda una serie de personalidades extrañas sobre las cuales se ha llamado la atención. Estas figuras semilegendarias que pertenecen a la clase de los videntes extáticos encarnan el modelo más antiguo del sabio, incluso para algunos los magos purificadores. Algunas están estrechamente asociadas a la leyenda de Pitágoras, fundador de la primera secta filosófica, y cuyo arjé es el número. Su género de vida, su investigación, su superioridad espiritual, lo dejan al margen de la humanidad ordinaria. En sentido estricto, son hombres con una capacidad reflexiva profunda. A veces ellos mismos se proclaman dioses, adivinos públicos, demiurgoi, que presentan a la vez los trazos del profeta inspirado, del poeta, del músico, cantor y danzante, del médico, purificador y curandero, adivino, poeta y sabio. Tienen en común una facultad excepcional de evidencia por encima de las apariencias sensibles. Poseen una especie de extrasentido que les franquea el acceso a un mundo normalmente prohibido a las personas mortales. Esto lo afirman algunos. El adivino es un hombre que ve lo invisible, conoce por contacto directo las cosas y los acontecimientos de los que está separado en el espacio y en el tiempo. Pero estos son, digamos, conceptos que se utilizan para subrayar o exaltar la figura del pensamiento de algunos filósofos, la figura de algún filósofo, debido a los conceptos que utiliza y que presenta en su pensamiento. Una fórmula lo define de manera casi ritual. Es el hombre que conoce todas las cosas pasadas, presentes y venideras, divulgando lo que se oculta en las profundidades del tiempo. También el poeta inspirado suministra la revelación de una verdad esencial que tiene el doble carácter de misterio religioso y de doctrina de sabiduría. El filósofo es el sabio, pero entonces, ¿por qué esto mismo no se encontraría de nuevo en el mensaje del primer filósofo? Después de todo, el filósofo tiene también por objeto una realidad oculta detrás de las apariencias y que escapa al conocimiento vulgar. Por ejemplo, la forma de poema bajo la cual se expone una doctrina tan absurda como la de Parménides, para muchos, pero hemos de entender que esta es sobre todo lo que se expone en el poema del ser, es algo sumamente interesante. Cuando nos habla del ser, refleja todavía este valor de revelación religiosa que conserva la filosofía naciente. Y cuando el filósofo intenta precisar su propio camino, la naturaleza de su actividad espiritual, el objeto de su investigación, utiliza el vocabulario religioso de las sectas y de las comunidades. Él mismo se presenta como un elegido que se beneficia de una gracia divina. Efectúa un viaje místico a cuyo término obtiene el último grado de la iniciación. Alejarse de la muchedumbre de los insensatos, entra en el pequeño círculo de los iniciados, los que han visto, los que saben. Por ejemplo, a los diversos grados de iniciación en los misterios les corresponde en la comunidad pitagórica la jerarquía de los miembros según su grado de perfección. Sin embargo,
A partir de aquí podemos comenzar a marcar las diferencias entre los sabios e iluminados y el filósofo. El primer filósofo no es un chamán. Su papel es el de enseñar, de hacer escuela. El filósofo se propone divulgar el secreto del chamán a un cuerpo de discípulos, lo que era el privilegio de una personalidad excepcional. Él lo extiende a todos estos que piden ingresar a su grupo, a su fraternidad. Apenas es necesario indicar las consecuencias de esta novedad. Divulgada, propagada, la práctica secreta se transforma en objeto de enseñanza y discusión, se organiza en doctrina. Este cambio de la historia, nos dice, es el que constatamos en toda una serie de niveles durante el período de sacudimiento social y de efervescencia religiosa que prospera entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo, el advenimiento de la ciudad. La filosofía se constituye en este movimiento, al término de este movimiento que solo ella lleva hasta el fin, y aunque sectas y misterios persisten, a pesar de su propagación en grupos cerrados y secretos que escapan a la discusión, la filosofía en su progreso rompe el marco de la comunidad en el que ella ha nacido. Su mensaje ya no se limita a un grupo, a una secta. Por medio de la palabra y del escrito, el filósofo se dirige a toda la ciudad, a todas las ciudades. Manifiesta sus revelaciones, dándoles una publicidad completa y total, trasladando el misterio a la plaza, en plena ágora, lo erige en objeto de debate público y contradictorio, donde la argumentación dialéctica acabará por tomar la iniciativa sobre la iluminación sobrenatural. En este punto encontramos la vinculación que constatamos entre el nacimiento del filósofo y el advenimiento del ciudadano. No es para sorprendernos. La ciudad realiza ya sobre el plan de las reformas sociales esta separación de naturaleza y de la sociedad que implica en el plano de las formas mentales el ejercicio de un pensamiento racional. Con la ciudad el orden político se ha desligado de la organización cósmica, aparece como una institución humana que constituye el objeto de una búsqueda inquieta, de una discusión apasionada. En este debate que no es solamente teórico, sino en el que se afronta la violencia de grupos enemigos, la filosofía naciente interviene como teniendo cualidades para ello. La sabiduría del filósofo lo presenta como el más indicado para proponer los remedios a la inquietud que ha provocado o que han provocado los comienzos de una economía mercantil. Y he dicho inquietud. Se espera de él que defina el nuevo equilibrio político apto para encontrar de nuevo la armonía perdida, para restablecer la unidad y la estabilidad sociales, atendiendo a la proporción entre los elementos cuyo enfrentamiento destroza la ciudad. A las primeras formas de legislación, a los primeros ensayos de constitución política, Grecia asocia el nombre de sus sabios. Todavía ahí se ve al filósofo encargarse de las funciones que pertenecían al rey sacerdote, en el tiempo en que, estando confundidas naturaleza y sociedad, ordenaba a la vez la una y la otra. Pero en el pensamiento político del filósofo, ya separadas naturaleza y sociedad, se transforman en objeto de una reflexión más positiva y más abstracta. El orden social se prestaba a una elaboración racional. Antes imperaba la vieja idea de un orden social fundado sobre una distribución, una repartición, nomos, de los honores y privilegios entre grupos extraños que se oponían a la comunidad política. Esta irá cambiando después del siglo VI antes de Cristo hacia la noción abstracta de la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley entre unos individuos que se definen todos de forma similar, en tanto que ciudadanos de una misma ciudad, del mismo modo que la filosofía se libera del mito, al igual que el filósofo surge del mago, dice, por ejemplo, dicen algunos como Bernard. La ciudad se instaura a partir de la antigua organización social, la destruye, pero al mismo tiempo conserva su esquema, trasplanta la organización tribal a una estructura más abstracta,
para alcanzar unos objetivos políticos precisos. Tal esfuerzo de abstracción se observa en todos los planos, en la división administrativa, fundamentada sobre sectores territoriales delimitados y definidos, y ya no sobre lazos de consanguinidad. También se lo ve en el sistema de los números arbitrariamente escogidos para repartir de manera equitativa, gracias a una equivalencia matemática, las responsabilidades sociales, los grupos de hombres, los periodos de tiempo, etc. Asimismo, se observa en la definición misma de la ciudad y del ciudadano, la ciudad ya no se identifica con un personaje privilegiado, no depende de ninguna actividad, de ninguna familia particular. Es la forma que asume el grupo unido de todos los ciudadanos considerados con independencia de su persona, de su ascendencia, de su profesión. El orden de la ciudad se define en términos de igualdad e identidad. Y la moneda en sentido propio, moneda titulada, estampillada, garantizada por el Estado, es una invención griega del siglo VII a.C. Ella, juegada en toda una serie de niveles, un papel revolucionario, llega a ser un signo social, el equivalente y la medida universal del valor. Del mismo modo, en Parménides, el ser por primera vez se expresa mediante un singular, tou. Ya no se trata de seres en plural, sino del ser en general, total y único. Hablamos de un ser, un solo ser. Hablamos de unidad, hablamos de uno y hablamos también de un ser pasivo, un ser que no es dinámico. Esta abstracción de un ser puramente inteligible que excluye la pluralidad, la división, el cambio, se constituye en oposición con lo real sensible y su perpetuo devenir. Es decir, que el concepto filosófico de ser representa esta misma aspiración hacia la unidad, esta misma búsqueda de un principio de estabilidad y de permanencia. Así, el aparato de las nociones míticas que los físicos de Jonia habían heredado de la religión, la génesis, el amor, el odio, la unidad, la unión y la lucha de los contrarios ya no funciona. La doctrina de Parménides señala el momento en el que es proclamada la contradicción entre el devenir del mundo sensible, este mundo jónico de la física y de la génesis, y las exigencias lógicas del pensamiento. Por su parte, la reflexión matemática también jugaría aquí un papel decisivo, debido a su método de demostración y al carácter ideal de sus objetos. Adquiere valor de pensamiento modelo, de modo que el propio pensamiento filosófico va de a poco desprendiéndose de las formas espontáneas del lenguaje en las que antes se expresaba y sometiéndolas a un primer análisis crítico. Más allá de las palabras tal cual las emplea el vulgo, hay, según Parménides, una razón inmanente, un logos, que consiste en una exigencia absoluta de no contradicción. El ser es, el no ser no es. Bajo esta forma categórica, el nuevo principio que preside el pensamiento racional consagra la ruptura con la antigua lógica del mito, pero al mismo tiempo esta forma de pensamiento se encuentra escindida, como con hacha, de la realidad física. La razón no puede tener otro objeto que el ser, inmutable e idéntico. Después de Parménides, la tarea de la filosofía griega consistirá en restablecer mediante una definición más precisa y más matizada del principio de contradicción el lazo entre el universo racional del discurso y el mundo sensible de la naturaleza. Así, hacia las conclusiones de este punto, de este aspecto, de esta reflexión, recordamos los dos rasgos que caracterizan el nuevo pensamiento griego en la filosofía. Por una parte, el rechazo en la explicación de los fenómenos, de lo sobrenatural, de lo maravilloso. Por otra parte, la ruptura con la lógica de la ambivalencia, la búsqueda en el discurso de una coherencia interna a través de una definición rigurosa de los conceptos, de una neta delimitación de los niveles de la realidad, de una estricta observancia del principio de identidad, de manera que estas innovaciones que proporcionan una primera forma de racionalidad no constituyen un milagro. No hay una inmaculada concepción de la razón.
El advenimiento de la filosofía, como Comfort lo ha explicado, es un hecho de historia enraizado en el pasado, formándose a partir de él al mismo tiempo contra él. En esta tarea, en rigor, la razón se ha apoyado poco sobre la realidad sensible, no ha tomado mucho de la observación de los fenómenos naturales, no ha hecho experiencias, la misma noción de experimentación le ha permanecido extraña. Su razón no es todavía nuestra razón. Nuestra razón es ya la razón experimental de la ciencia contemporánea orientada hacia los hechos y su sistematización teórica. La razón griega ha edificado una matemática, mejor dicho, primera formalización de la experiencia sensible, pero precisamente no ha intentado utilizarla en la exploración de la realidad física. Entre la matemática y la física, el cálculo y la experiencia, ha faltado la conexión. Por lo que la razón no se descubre en la naturaleza, está inmanente en el lenguaje. No se forma a través de las técnicas que operan sobre las cosas, se constituye por la puesta a punto y el análisis de los diversos medios de acción sobre los hombres. De todas estas técnicas de las que el lenguaje es el instrumento común, el arte del abogado, del maestro, del orador, del hombre político. La razón griega es la que permite actuar de forma positiva, reflexiva, metódica sobre los hombres, y al igual que en sus innovaciones aparece como hija de la ciudad. Hasta aquí en esta reflexión sobre este tema que hemos titulado Del mito a la razón. In notitia veritatis proficere pax et bonum.